Muy bien, y vamos con el misterio detrás de un asalto. Delincuentes atacaron a Juan José Carrascal y lo despojaron de 70.000 soles. Juan José Carrascal acusa que personal dentro de su negocio, una conocida discoteca en Ica, lo mandó a robar para luego, además de robarle estos 70.000 soles, lograr despojarlo de su empresa, en la que según él ya no figuraría como socio y donde ya ni siquiera puede ingresar. Domingo al Día ha hablado con todos los implicados en esta denuncia. Mucha atención. Daniela Salazar tiene el informe. Desde que me robaron, empezaron una serie de eventos desafortunados en mi vida. ¿Qué tiene usted contra nosotros? Lloriqueo, victimización, ir a los canales de Lima y contar una verdad que solo es real en su cabeza. Este es el misterio detrás de un extraño asalto. Una violencia desmedida de la que fue víctima un empresario y padre de familia, pero que hoy se pone en duda si el hecho fue real o no. Ex amigos y socios se culpan entre ellos de haberse mandado a autorrobar. El móvil, según las dos partes de esta historia, sería apropiarse del negocio que habrían formado los tres. Este infierno inicia el día 28 de enero de este año, con el asalto del que fui víctima. A mí, dos sujetos en la puerta de mi casa me asaltaron, me apuntaron y se llevaron 75.000 soles. Debatimos entre socios, que somos Erika y yo, y decidimos denunciar por robo al señor Carrascal. Una disputa por la propiedad de una conocida discoteca y resto bar en Ica, Reset Club, un espacio de 2.000 metros cuadrados a 3 cuadras de la Huacachina, un local que alberga aproximadamente a 2.500 personas que cada fin de semana buscan diversión. Hay una minuta con fecha 2 de febrero, quiere decir que 5 días después de que a mí me roban, ellas inician un proceso de venta de acciones o de compra de acciones a Jorge Eduardo Taipe Rojas, el cual me había vendido las acciones en el año 2023. Juan José Carrascal salió de su local como un día cualquiera con las ganancias del día. 2 marcas le roban y según él denuncia, ese fue el inicio de su pesadilla. Lo concreto es que la discordia entre Erika Cruces Navarro, Fiorella Dulanto Salas y Juan José Carrascal Lapeire inicia con un hecho delictivo. Eran aproximadamente las 7 de la mañana. Se ve pasar varias veces a un hombre en moto, da vueltas por el lugar. Al terminar toda la operación, dejé encargado al personal de seguridad y a algunos trabajadores que procedan a ordenar y a ingresar al almacén algunos licores que habían quedado del evento, y yo me subí a mi camioneta y procedí a irme a mi casa, que estaba a 3 minutos aproximadamente del local. Es ahí cuando yo ingreso a la urbanización, toco el timbre de mi casa porque me había olvidado la llave, y es ahí cuando llegan estos delincuentes. Eran 2 fascinerosos, lo apuntan con su... Lo obligan a tirarse a la vereda y se llevan las ganancias del día, 75.000 soles en efectivo. Sabían que yo en una bolsa de plástico tenía una cantidad de dinero, y muy pocas personas sabían que yo en el bolsillo de mi pantalón izquierdo yo tenía una suma de dinero, y fueron de frente también, me voltearon y fueron a ese bolsillo a retirar ese dinero, por lo cual yo hasta el momento no dudo de que la información ha salido de adentro, de algún colaborador. En ese video tú puedes observar cómo él baja de su vehículo, toca la puerta de su casa, se demora probablemente más de 1 minuto hasta que llegan 2, que desde el primer momento, desde mi punto de vista,
fueron muy torpes en el robo. Hay patrones y hay comportamientos que coinciden en un robo, ¿no? Y cuando uno ve el video y lo aprecia, no coincide. Fiorella asegura que Juan José no cumplió con el protocolo de seguridad de ir con un personal que lo resguarde. Minutos después del hecho, detectaron a través del GPS los movimientos del celular de Juan José. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los delincuentes abandonan el equipo en un tacho de basura. Carrascal indica que un trabajador de la empresa encontró mágicamente el móvil. Martín Benavides, agente de seguridad de Reset, mágicamente encontró mi celular en un tacho de basura cuando estábamos buscándolo por otro lado. Fue encontrado encendido en un tacho de basura, en presencia de la policía. Entonces, lo que la policía procedió a hacer es lacrarlo, como dice el acta, lo lacraron y se lo entregaron al oficial responsable de esa investigación. Tras lo ocurrido, Carrascal Lapeire comenzó a sospechar que alguien dentro del local planeó el robo. Ricardo Arenas, ese mismo día del asalto tú tuviste comunicación con un delincuente que probablemente tiene que ver algo con el asalto. Exijo una explicación, exijo a las autoridades. Yo no tengo otra cosa más que pensar de que este robo fue el inicio premeditado para despojarme de absolutamente todo lo que me pertenece. Por su parte, Erika Cruces y Fiorella Dulanto niegan esta afirmación. ¿Le han preguntado a su jefe de seguridad qué pasó? Sí, él nos manifiesta que es totalmente falso, que no existen ese tipo de llamadas y que él se allana a cualquier investigación. Yo fui el que le informó a la policía que este alias Cuchi figuraba en el informe que ellos habían presentado y que esta vez su programa los indicaba como el jefe de la banda de los delincuentes que habrían estado asaltando casas de apuesta acá en Ica. El empresario dice que el conocido como John D. habría informado a la policía que César Iván Rivera Ramos, alias Cuchi, sería quien aparece en el robo de Juan José. Se trata de un que se cree intocable, siempre presente en los atracos a casas de apuestas, con mascarilla y gorra para no ser reconocido. Y es que detrás de este asalto, supuestamente planificado por alguna de las partes, se habría realizado una estafa. Según denuncia Carrascal, todo esto fue orquestado para despojarlo de sus acciones de la empresa. El socio que me vendió las acciones, que se llama Jorge Eduardo Taipe Rojas, le ha vuelto a vender mis acciones, las que me vendió el año pasado, en el 2023, para regularizar mi situación como socio desde el 2020 en Reset, se las ha vuelto a vender a ellas. Para mí esto es una maniobra que desde un inicio el propósito era despojarme de lo que es mío, despojarme de mi inversión, despojarme del negocio rentable que es el que tenemos. Indica que él compró el 33% del negocio en el año 2023. Terminó de pagar con sus ganancias que salían de la cuenta de la empresa. Con testimonio notarial en mano, nos explica cómo le habrían quitado parte de lo suyo. Según cuenta, inició colocando el mobiliario en 2020 y luego ocupándose del 100% de las funciones operativas del Resto Bar. Se hizo un contrato preparatorio, se hizo un contrato definitivo, lo cual llevó a una escritura pública en la cual él me vende el 33% de las acciones de Reset Club SAC. El socio que me vendió las acciones, que se llama Jorge Eduardo Taipe Rojas, le ha vuelto a vender mis acciones, las que me vendió el año pasado, en el 2023, para regularizar mi situación como socio desde el 2020 en Reset, se las ha vuelto a vender a ellas.
Sustenta que sus socias Fiorella y Erika estuvieron de acuerdo en la celebración de esta venta, la suscripción de este contrato, como se registra en este chat de WhatsApp. Con la firma ya eres dueño. Yo soy dueño pagando los 45.000 soles. Personalmente no recuerdo esas conversaciones y te vuelvo a repetir, unas conversaciones de WhatsApp ni en Perú ni en ningún país del mundo te acreditan como socio, propietario o dueño de algo. Erika y Fiorella muestran los mismos vouchers que sustenta Juan José. Indican que estos depósitos salieron de las cuentas bancarias a nombre de Erika. Insiste que es su dinero con el que compró esas acciones. Fueron pagos que mi socia ha realizado de acuerdo a pagos internos del señor Jorge Barreta Porrojas y conversaciones privadas y transacciones de dos personas naturales que pueden sustentar sus ingresos porque son personas que trabajan en el sector privado. Entonces lo que yo entiendo por esto es que Sí. esos pagos se hicieron a espaldas del señor Carrascal. No tendría por qué estar participado el señor Carrascal. Es una transacción privada entre dos personas. Yo les podría decir, Fiorella Dulanto y Erika Cruces, por favor, recapaciten. Hay demasiadas evidencias y pruebas que hacen ver que yo siempre fui y sigo siendo socio de nuestra empresa Reset Club. La estafa agravada que han cometido no solamente el señor Taipe Rojas, sino la señora Erika Cruces y además Fiorella Dulanto con esta doble celebración de venta que indudablemente podría generar hasta una responsabilidad, hasta más de 10 años de pena privativa de la libertad por un concurso real de delitos. ¿Qué tiene usted contra nosotros? Lloriqueo, victimización, ir a los canales de Lima y contar una verdad que solo es real en su cabeza. Una disputa que parece no tener cuándo acabar. Un conflicto que las autoridades deberán resolver, donde hay delincuentes implicados, muchas suspicacias y graves acusaciones que, de comprobarse, alguno de ellos terminaría tras las rejas.